El exalcalde del Chul, Baja Verapaz, Nicolás Orrego, enfrentará juicio por crímenes de lesa humanidad y asesinato relacionados con la masacre de Rancho Bejuco, ocurrida en 1982. La decisión fue tomada este lunes por la jueza Avelina Cruz del Juzgado de Mayor Riesgo de, quien rechazó la solicitud de la defensa para suspender el proceso penal debido a alegaciones de incapacidad mental del acusado. La defensa de Orrego argumentó que un dictamen pericial evidencia que su cliente no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en un proceso penal, lo que violaría sus derechos a la defensa y al debido proceso. Solicitaban que la persecución penal se detuviera hasta que Orrego recuperara la capacidad mental necesaria para comprender y participar en su propia defensa. Argumentaron que continuar el proceso sin esta capacidad lo despojaría de las garantías mínimas de contradicción y defensa, convirtiéndolo en un acto injusto e inconstitucional. Sin embargo, la jueza Cruz consideró que las pruebas presentadas no justificaban la suspensión del proceso y ordenó que el caso sea llevado a juicio por el Tribunal de Mayor Riesgo. Se ha programado una audiencia de ofrecimiento de pruebas para este jueves 12 de marzo, dando inicio formalmente a la etapa de juicio. La abogada Lucía Siloj, representante legal de las víctimas de Rancho Bejuco, explicó que, si bien se ha determinado que Orrego no puede enfrentar un proceso penal común, el juicio se llevará a cabo bajo un procedimiento especial para la aplicación de medidas de seguridad y corrección. Esto significa que, en caso de ser encontrado responsable, no se le impondría una pena de prisión convencional, sino que se le dictarían medidas de seguridad diseñadas para proteger a la sociedad y corregir su comportamiento. Siloj aclaró que la acusación contra Orrego ya ha sido establecida, ya que primero es necesario determinar si el acusado es responsable de la comisión de un delito. Sin embargo, el enfoque del juicio será diferente al de un proceso penal tradicional, centrándose en la necesidad de aplicar medidas de seguridad en lugar de una pena privativa de libertad. El juicio se llevará a cabo a puerta cerrada, protegiendo la privacidad de las víctimas y garantizando la integridad del proceso. El caso Rancho Bejuco se refiere a una masacre perpetrada en 1982, durante el conflicto armado interno en Guatemala. Se acusa a Nicolás Orrego de haber participado en la ocultación de los cuerpos de las víctimas, contribuyendo a la impunidad de los responsables de estos crímenes atroces. La masacre de Rancho Bejuco es un símbolo del sufrimiento y la violencia que marcaron la historia de Guatemala durante el conflicto armado. El descubrimiento de 177 osamentas en la zona de Río Negro, relacionada con la masacre, ha sido un punto clave en la investigación y ha contribuido a la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. La identificación de las víctimas y la recopilación de testimonios han sido fundamentales para reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad de los perpetradores. La decisión de la jueza Cruz de enviar a Orrego a juicio, a pesar de las alegaciones de incapacidad mental, ha generado controversia y debate entre expertos legales y defensores de los derechos humanos. Algunos argumentan que la salud mental del acusado debe ser una prioridad y que el juicio podría ser injusto si no puede comprender y participar plenamente en su propia defensa. Otros sostienen que la gravedad de los crímenes imputados a Orrego justifica la continuación del proceso, incluso si su capacidad mental es limitada. El juicio de Orrego se espera que sea un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política en Guatemala. El caso podría sentar un precedente importante en la forma en que se abordan los crímenes de lesa humanidad y se protegen los derechos de las víctimas y sus familias. La comunidad internacional ha estado siguiendo de cerca el caso, esperando que se haga justicia y que los responsables de la masacre de Rancho Bejuco sean llevados ante la justicia. La defensa de Orrego ha anunciado que apelará la decisión de la jueza Cruz y continuará luchando por la suspensión del proceso penal. Argumentan que la salud mental de su cliente es un factor determinante y que el juicio no puede llevarse a cabo de manera justa si no se garantiza su capacidad para participar plenamente en su propia defensa. El caso Rancho Bejuco es un recordatorio doloroso de las heridas del pasado y de la necesidad de seguir trabajando por la verdad, la justicia y la reconciliación en Guatemala. La búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política es un proceso largo y complejo, pero es fundamental para construir un futuro más justo y pacífico para el país. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continuarán apoyando los esfuerzos de Guatemala para abordar el legado del conflicto armado y garantizar que los responsables de los crímenes de lesa humanidad sean llevados ante la justicia.